ustedes saben, estoy trabajando en el momento como director en el seminario teológico y además involucrándonos en este proyecto de plantación de iglesias. Y el proyecto, de alguna manera, lo que pretende ser es un proyecto misionero urbano. Y en este sentido, cuando hablamos de urbano, lo que quiero decir es no solamente en el contexto de la ciudad, sino en el contexto sobre todo del centro de una ciudad, en este caso el centro de Santiago, ¿ya? El centro de Santiago. Ahora, que entiendan bien lo que queremos decir con centro de Santiago, no piensen solamente en Plaza de Armas o Ahumada Huérfano, sino que pensemos el centro de Santiago como algo mucho más amplio. Ustedes pueden considerar, que los que conocen Santiago que van a entender de inmediato, la línea 1 del metro, la línea roja, digamos, que va por la Alameda. Si podemos considerar entre las estaciones, Estación Central y Los Leones, allí está el centro urbano de lo que es Santiago. Y neurálgicamente el centro de Santiago es la Plaza Italia, ¿ah? La Plaza Italia. Ahí es donde está el centro neurálgico de Santiago. La idea es partir en este sector cercano o en la Plaza Italia. Y bueno, en primer lugar, hay muchas cosas que hablar sobre un proyecto de plantación de iglesias, pero yo quiero decir lo que a nosotros nos distingue. ¿Ah? Tal vez, no sé si nos distingue, pero tal vez todos los proyectos de plantación son un poco así. Pero nosotros no volamos. ¿Ah? Nosotros, si bien pretendemos volar, no volamos, sino que caemos con estilo. ¿Ustedes se acuerdan? Que Buzz Lightyear hablaba algo así. Y bueno, esa es más o menos nuestra situación. Nosotros podemos decir, oye, si manejamos todas las cosas, si sabemos bien lo que estamos haciendo, si aquí somos gurús del tema, en absoluto no. Entonces, lo único que nosotros hacemos es caer con el tema. Así que les invito a que un poco, en primer lugar, veamos las motivaciones que nos llevaron a este proyecto, ¿ya? Y las motivaciones que, lógicamente, como bien dijo Vlad, estoy 100% de acuerdo en ese aspecto, digamos, que es el tema de que tiene que haber un fuego, un deseo en el plantador. Y había un deseo muy profundo en el corazón mío, en el corazón de mi familia después, con el tiempo, de empezar una iglesia en el centro de Santiago. ¿Por qué? Si aquí está la primera. Porque, ya van a ver. Pero bueno, en primer lugar, la revitalización de la Iglesia Presbiteriana de Chile fue una primera motivación para nosotros súper importante. Todo esto presuponiendo una idea que se ha hablado bastante y que si ustedes no han explorado a fondo, les invito a que la exploren más a fondo, pero plantar nuevas iglesias es la mejor forma de traer renovación al cuerpo de Cristo como un todo. Nosotros damos por sentado y tenemos esto como premisa. La mayoría de la gente piensa que plantar una iglesia es una buena cosa siempre y cuando sea en otro sector o en otra ciudad donde no hay. Pero yo quiero decirles que en un sector donde ya hay iglesias establecidas, plantar nuevas iglesias renueva el cuerpo de Cristo como un todo, incluyendo las iglesias más antiguas. Pero ¿qué queremos decir con nuevas iglesias? Queremos decir con una visión renovada, con nuevas estrategias, y esto es súper importante, que estén alcanzando con el Evangelio a nuevos grupos de personas. Esto es nuevas iglesias, que se entienda claramente. Por lo tanto, comprar un terreno en un lugar donde no lo hay, para poner allí en una casa un grupo de gente que son los mismos de siempre, no es una nueva iglesia. ¿Se entiende? Una nueva iglesia es, con una visión renovada, nuevas estrategias y, ojo, alcanzando a nuevos grupos de personas. En segundo lugar, una motivación que también estuvo en nuestro corazón, y la pongo en segundo lugar porque cronológicamente surgió en segundo lugar, pero teológicamente debiera ir en primero. Tengo que reconocerlo, pero soy honesto con usted. Mi primera motivación como alguien criado en la Iglesia Presbiteriana de Chile fue revitalización de la Iglesia Presbiteriana de Chile. Pero en el camino redescubrí una motivación bíblica que es mucho más importante a la luz de la Escritura, que es la expansión transcultural del reino de Dios. Espérense, ¿cómo transcultural? Transcultural no es viajar al África, al Asia o a alguna región distante para alcanzar una etnia desconocida. Bueno, quiero romper un poco esa idea diciéndole lo siguiente. En los grandes centros urbanos habitan muchos grupos y subgrupos culturales no alcanzados. Y debemos alcanzar estos grupos. Un grupo o subgrupo cultural, ¿qué es lo que es? Es un grupo de personas que comparten una identidad. Esta identidad está basada en códigos y en un lenguaje común. Y esta idea es la idea bíblica de nación, o lo que fue traducido en la Reina Valera como naciones, es la palabra griega etnia. Y una etnia es un grupo de personas que están unidos por su lenguaje, además de también por un tema sanguíneo, porque provienen de familias. Pero en este caso, hoy en día nosotros hablamos claramente de que un grupo cultural
cultural comparte una identidad en base a un lenguaje. Pues bien, fíjense lo siguiente que ponemos al final. Cuando no se ha manifestado una redención en Cristo de esa identidad, hablamos de grupos no alcanzados. Tenemos, por ejemplo, un grupo cultural. Este grupo cultural son los punkies. Y aquí yo no estoy hablando de una tribu urbana normal, porque los punkies existen hace 30 años. Tienen una identidad fuerte y firme. Tienen una ideología por detrás. No son como los Pokémon que era una moda de vestirse y murió donde nació. Esto no está hablando de una identidad clara. Ellos tienen un propósito. Por lo general se alinean con una ideología anarquista. Y lo hemos visto tú por las noticias. No todos los punkies son anarquistas de esa manera, pero se alinean o sienten simpatía hacia esa ideología. Es una ideología muy fuerte, es un grupo cultural. ¿Se han convertido punkies en este tiempo? Muchos. Se convierten, dejan de ser punkies y vienen a la iglesia para adecuarse a nuestra cultura. Pero ¿qué pasa si la cultura punky fuera redimida? ¿Okay? Hacia allá apunta un poco la lectura. No digo nada más porque tengo que avanzar. Quiero hacer una breve lectura socioantropológica. ¿Por qué en este sentido? ¿Por qué no lectura teológica? Porque la lectura teológica yo ya la hice en otro texto que después yo se lo facilito a quien ustedes quieran, que lo presentamos el 27 de febrero en una reflexión sinodal que hubo en la Granja. El texto está disponible, quien ustedes quieran pedírmelo, yo se lo envío por email, está ahí. Pero a partir de la lectura teológica quiero hacer una lectura socioantropológica del tema. Obstáculos para empezar una nueva iglesia, para alcanzar a nuevos grupos de personas. ¿Qué obstáculos identificamos? En primer lugar, la iglesia presbiteriana es fiel representante e incluso formadora de una cultura moderna que se caracteriza por, ojo porque quiero decir moderna, tiene que ser una cultura moderna. La cultura moderna es la cultura que surgió, comienza por el siglo XVI-XVII, pero toma fuerza en el siglo XVIII. ¿Ya? Esa es una cultura moderna, una forma de pensamiento moderno, que en este caso lo queremos contraponer a postmoderno, que es lo que surge más a mediados del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX hacia adelante. Y es lo que hoy estamos viviendo de alguna manera las nuevas generaciones en Chile. Bueno, la iglesia es una iglesia probablemente moderna, del siglo XVIII, prácticamente donde su cultura se forma o se forja. Se caracteriza por institucionalismo. La institución es súper importante para los presbiterianos. Una institución clara, bonita, y la forma más clara que se representa una institución es un edificio. Un edificio claro, un edificio que le identifique. ¿Ya? Pero además de otras cosas, como estructura y otras cosas. Intelectualismo, o sea, tendencia a ser una iglesia más bien de un fuerte carácter intelectual. ¿Ya? Un estilo litúrgico anacrónico, le puedo decir, o sea, que no está acorde con los tiempos, si podemos decir. Tiene un estilo litúrgico que es más bien del siglo XVII. Cantamos himnos que tienen 300 años y los cantamos todos los domingos. ¿Ya? No estoy diciendo que eso sea malo. Fíjense lo que estoy haciendo, una lectura socioantropológica, no una lectura con un juicio moral. Y en cuarto lugar, una tendencia que se manifestó hace poco en las iglesias históricas en general, y la iglesia presbiteriana también, racionalización de los métodos a fin de obtener los mejores resultados. Max Weber, un sociólogo alemán, llama esto la ética protestante. La ética protestante consiste en esto. Nosotros buscamos racionalizar los métodos para lograr los mejores resultados. Como iglesia presbiteriana de Chile, no somos muy protestantes en esto. Realmente somos más católicos. Nos gusta más mantener el rito sin pensar en los mejores resultados. En ese sentido nos parecemos más a los católicos que a los protestantes. Sin embargo, nos hemos protestantizado en el último tiempo y esa protestantización no siempre ha sido la mejor. Y lo que hemos buscado hacer es lo siguiente. Hemos buscado obtener los mejores resultados en términos de crecimiento de iglesia. ¿Cuál es el problema con esto? Para alcanzar una cultura postmoderna, estos pueden ser factores que tornen difícil la comunicación del Evangelio. Institucionalismo, porque los postmodernos no creen en las instituciones. Ya no confían más en las instituciones. Hace tiempo atrás era súper importante, ¿cierto? Yo soy bombero, radical y masón. 3 instituciones que me representan. Era importante en ese tiempo. Hoy día, ¿qué es una institución? Nada. Nada. ¿Sí? Entonces, intelectualismo también nos representa mucho la cultura postmoderna. No tiende a ser intelectual. Incluso tiende a ser más bien, muchas veces, más dado a lo simbólico, a lo artístico y a lo más emocional.
El estilo litúrgico, bueno, eso es obvio, porque no es un estilo litúrgico ni siquiera el estilo de música es propio de este tiempo. Y esto, el té, ¿por qué eso no hablaría bien de una cultura posmoderna? Yo les digo por qué. Porque los posmodernos se sienten usados. Ellos ya están cansados de toda la parafernalia que hace uso la sociedad de consumo para conquistar a nuevos compradores. Y ellos sienten que la iglesia está haciendo eso con ellos. Cuando adapta sus metodologías para atraerlos, ellos se sienten usados. Y eso no le agrada a la comunidad. Pero hay ventajas. Veámoslas rápidamente. La iglesia presbiteriana es heredera de una rica cultura reformada que se caracteriza por un simbolismo cristocéntrico. Y al posmoderno le gustan los símbolos. El posmoderno no le gusta juntarse en un anfiteatro limpio, salón de hotel, donde allí está todo limpio, lindo, con una proyección adelante y personas vestidas con camisas polo. Eso le carga al posmoderno. Porque el posmoderno vino de allí y ya no quiere más eso. Él no quiere pragmatismo, pero le interesa el simbolismo. No le interesan los lugares limpios, le interesan los lugares con adorno, donde todo represente algo. Interesante eso. De hecho, por eso tienden a ser muy artísticos. Principios orgánicos de su forma de gobierno. También la iglesia presbiteriana tiene principios en su forma de gobierno que son orgánicos. ¿Por qué? Porque la iglesia presbiteriana parte desde el tema de que sí, existe un consistorio, presbiterio, sínodo, existe esa estructura eclesiástica y es importante. Pero ¿de dónde surge esa estructura eclesiástica? Del hecho de que cada creyente es un sacerdote. ¿Se acuerdan de esa doctrina, no? El sacerdocio universal de los creyentes. Eso le da un carácter orgánico a nuestra institucionalidad, que es interesante. En tercer lugar, un énfasis en la enseñanza que presupone un público instruido o interesado en ser instruido. Fíjense, si por un lado está la exageración del intelectualismo, que no es muy buena, pero por este otro lado hay algo positivo. Al posmoderno le gusta sentirse inteligente. Puede no serlo, pero le gusta sentirse y parecer inteligente. ¿Ah? Publica poesía online, cosas así. ¿Qué más? Evitar una clara distinción entre lo sagrado y secular también es propio de nuestra cultura como presbiterianos. Y eso también nos ayuda a llegar al posmoderno. Como les dije, el posmoderno aprecia la cultura y el arte. Y nosotros como presbiterianos siempre hemos enseñado que esa diferencia entre lo sagrado y lo secular tan tajante simplemente no es bíblica. Otros evangélicos podrán tenerla, allá ellos, pero es poco bíblica. No existe una diferencia tajante entre lo sagrado y lo secular. Y nosotros entendemos eso por motivos bíblicos, ¿ah? Que parten desde la creación. El punto es, para alcanzar una cultura posmoderna, estos pueden ser factores que faciliten la comunicación del evangelio. ¿Qué es una cultura posmoderna? Ojo con esto. Los que hoy están entre los 20 y los 30 años. ¿Ya? Los que ya cumplieron 40 años. ¿Ya? Los que están entre los 20 y los 30 años. Por eso a algunos de ustedes les parece extraño, porque no se sienten identificados con esa cultura. Pero fíjense lo siguiente, es la cultura a la cual queremos alcanzar con este proyecto. Otro obstáculo cultural, y este para mí es clave, y lo voy a decir muy rápidamente una vez, y disculpen si suena fuerte, pero es así. Las iglesias evangélicas en general han identificado la cultura de clase media emergente, y no siempre esta cultura está del todo redimida en nuestro medio, a veces sí, otras veces no, y los valores de la clase media con el evangelio. ¿Qué es ser un convertido? Alguien que trabaja, tiene familia, tiene una casa en los suburbios, un perrito y un auto. Eso significa que se convirtió. ¿Cuándo a la persona le falta todavía o es inmaduro en la fe? Cuando es un loco que no tiene una residencia fija. ¿Me entienden un poco? Que no tiene un trabajo estable. Entonces decimos, este compadre le falta todavía, le falta madurez en la fe. Confundimos cultura de clase media con vida cristiana. Observen que eso es súper interesante. Los rápidos giros culturales de la sociedad contemporánea están haciendo que un grupo cada vez más creciente de personas abandonen y cuestionen muchas veces justificadamente estos valores. ¿Ok? Entonces, este es el obstáculo cultural que yo lo represento de esta siguiente manera. Miren, esto aquí en Chile hoy. Lo azul es la cultura similar a la nuestra. O sea, gente con una visión positiva de la religión institucional, les gusta la religión institucional, encuentran que es valioso que una religión tenga raíces en la cultura, valores familiares
y vida decente. Estas personas son lo que nosotros llamaríamos personas con una cultura de clase media, por decirlo de alguna manera. Y hoy podemos decir que como un 70% de los chilenos tienen esta forma de pensar. No pasa por el nivel socioeconómico, es un tema cultural, de forma de pensar, ¿ya? Consideran que la familia es importante, consideran que es importante llevar una vida decente, puede ser que no siempre la lleven, pero saben que eso es malo. Puede ser que el tipo que está casado tenga un amante, pero sabe que eso es malo. Puede ser que sea un trabajólico, pero sabe que es malo. ¿Se va entendiendo? Pero existe otra cultura, son antirreligiosos, o tienen una espiritualidad no tradicional. Creen en un Dios con el cual se comunican, como diría Jorge González los prisioneros, llegará el día en que rezar va a ser como respirar. Rezar y respirar será lo mismo, dice. Esa idea, una religión no tradicional, tienen familias y estilos de vida alternativos. Por ejemplo, personas que hoy están en el 35 y no tienen absolutamente ninguna intención de casarse. ¿Ya? Pueden estar juntos con una pareja y vivir juntos, pero casarse, formar y tener hijos, aún no. Aún no. Una mujer cumplió hace poco tiempo, como 30, 25 años, no recuerdo cuál fue la edad, y ¿qué es lo que ella hizo? Ella fertilizó óvulos suyos y los dejó congelados para después de los 40 tenerlos. ¿Se entiende? Eso es una forma de cultura que para nosotros es desconocida o ajena, o lisa y llanamente pecaminosa. ¿Cuál es el problema? Dentro de 20 años este va a ser el panorama. Y estoy siendo conservador. 60% de la población va a tener una cultura totalmente distinta. Y solo un 40% una cultura similar o que siquiera entiende nuestra cultura de evangélicos. ¿Cuál es el problema con esto? Nuestras iglesias y modelos de desarrollo de iglesias actuales están apuntados y diseñados para este grupo de personas. ¿Qué va a pasar dentro de 20 años con toda esta población que está creciendo hoy? La población postmoderna, por la verdad. ¿Qué pasa con ellos? ¿Tenemos respuesta? ¿Estamos llegando a ellos? ¿Estamos comunicando el Evangelio de manera eficaz a ellos? ¿Y qué más? El centro urbano de Santiago ya manifiesta esta tendencia hoy, 2010. Esta va a ser la situación en Chile, pero el centro urbano de Santiago ya tiene esta tendencia. Y todo lo que ocurre en el centro urbano de Santiago, en 10, 15 años ocurre en el resto de Chile. Acuérdense de eso. Eso es algo comprobado sociológicamente. Entonces, en este contexto surge el proyecto. El proyecto, rápidamente, es lo siguiente. Su visión, que en el Santiago urbano emergen comunidades que por el poder de la gracia de Dios en el Evangelio, que por el poder de la gracia de Dios en el Evangelio, viven una restauración integral de sus corazones en adoración al Padre, vidas comunitarias de amor en Cristo y cumpliendo su llamado en la plenitud del Espíritu Santo. ¿Ya? Esta es la visión. Queremos que en el Santiago urbano emerjan esas comunidades. ¿Cuál es la misión, por lo tanto? ¿Qué es lo que nos define? ¿Qué es lo que nos define? Nosotros queremos ser una red de comunidades. Esa es nuestra idea de iglesia. Ser una red de comunidades centrada en el Evangelio de gracia, que vive la integridad de un corazón en adoración al Padre, en la unidad de un pueblo que vive el amor de Cristo y en una misión movida y guiada por el Espíritu Santo, haciendo discípulos y siendo agentes de renovación espiritual, social y cultural, desde el centro de Santiago hasta lo último de la tierra. Esta es la misión. Si ustedes se fijan, la misión y la misión son muy parecidas, de hecho apuntan hacia lo mismo, y ese es nuestro lema. Por eso nos llamamos uno. Un corazón en el Padre, un pueblo en Cristo, una misión en el Espíritu. Por eso el proyecto se llama Uno. ¿Ya? ¿Cómo se organiza? ¿Cuál es la estrategia que nosotros hemos pensado para esto? Ahora, le dije, le vuelvo a decir, no volamos, caemos con estilo. Entonces, entre otras cosas, hay que ver qué es lo que hace el viento y para dónde nos lleva de acá. Pero la verdad es que hoy nosotros hemos pensado algo más o menos como lo siguiente. Un diálogo entre dos tipos de actividades. Una actividad más bien de corte eclesial, o de la esfera eclesial, ¿ah? Para aquellos que les gusta hablar calle, de la esfera eclesial. ¿Y cuáles son estas actividades? Son actividades con énfasis misional. Son, por ejemplo, estudios bíblicos en casas, estudios bíblicos en cafés,
estudios bíblicos en lugares de estudio y de trabajo a fin de presentar el Evangelio y crecer en la fe. Cultos, obviamente, cultos de adoración. Nos reunimos para adorar al Señor y rendirle culto. Lógicamente es una actividad eclesiástica. Y también reuniones en grupos pequeños y medianos de oración y comunión. Ustedes pueden preguntar, como me preguntó la primera vez una hermana en el equipo cuando les presenté el proyecto: ¿dónde están los departamentos? Sí. ¿Dónde está la escuela dominical? Tampoco existe. ¿Quiere ir? El diálogo se produce con otro tipo de actividades socioculturales desde una visión cristiana, lo que llamamos un piso común. Les digo algo, yo me crié evangélico. Yo creo saber de la cultura, de esa cultura distante o diferente de la que hablábamos recién. Yo creo saber, pero no tengo idea. No he compartido mucho tiempo con esas personas, no sé cómo piensan, no sé lo que creen. Ni siquiera sé por qué creen lo que creen. Durante mucho tiempo yo los odiaba, porque se decían ateos, se oponían a la religión, se oponían a la familia, apoyaban el matrimonio homosexual. Y a mí me cayeron mal esa gente por todos los pecados que yo veía en ellos. Pero hoy día estoy diciéndome y preguntándome a la luz del Evangelio: espérate, ¿estás siquiera escuchándolos para poder hablarles y predicarles? Y me doy cuenta que ni siquiera los estoy escuchando. La actividad de piso común consiste en lo siguiente: todo hombre y mujer fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y yo trabajo con él y trato con él con dignidad, porque es imagen y semejanza de Dios. No lo trato como un maldito hereje porque dice que Dios no existe. ¿Se va entendiendo la idea? Entonces, creamos actividades donde podamos tener este piso común donde compartamos como iguales. Actividades culturales, como por ejemplo un ciclo de cine que va a empezar dentro de 2 semanas. Conseguimos un pub. En ese pub nosotros, en el segundo piso, vamos a pasar películas de cinearte, de Abbas Kiarostami y otro, que es un cineasta iraní, y otras películas de ese tipo. Y lo que vamos a hacer es que va a haber una introducción estética que la va a hacer uno de los miembros del equipo, un cristiano, presbítero de la iglesia, en este momento en receso, pero presbítero de la iglesia, que es profesor de arte profesional, y él va a hablar un poco sobre de qué se trata el aspecto artístico de la película, lo que quiere transmitir el autor de la película. Después de eso, cuando termine la película, yo como pastor voy a decir 2 o 3 preguntas. Y allí van a haber ateos, agnósticos, creyentes, bahá'í, de todo esto es. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con ellos? Nos vamos a sentar a escucharlos para entender por qué ellos creen lo que creen, para saber cómo comunicarles. Y allí sentados vamos a pedir un café, otros van a pedir otras cosas, pero vamos a pedir un café o otra cosa, y sentados vamos a dialogar y conversar. ¿Ok? Por ejemplo, esto es una actividad de piso común. Intervenciones e instalaciones artísticas urbanas. ¿Ya? Instalaciones en la calle, por ejemplo, de arte urbano. Tenemos un artista plástico, ustedes van a ver ahí una obra de él, una cosa que le hizo rápidamente en esta obra, pero un tipo en el Photoshop, pero es muy bueno. Proyectos de mejoramiento de la vida urbana. Oye, vamos a padrinar una plaza y nosotros vamos a cuidar esa plaza. Está feíta, está mal cuidada, vamos a ir con nuestras tijeras, vamos a ir y vamos a trabajar, dejarla bonita para que los niños del barrio puedan ir a jugar en esa plaza que está tan fea y maltratada y mal cuidada y que la municipalidad no quiere invertir dinero en ella. Y nosotros a lo mejor vamos a hacer una idea, no estoy diciendo que vamos a hacer eso, pero estoy diciendo una idea. Proyecto de mejoramiento de la vida urbana. Y también colaboración con y ejecución de proyectos sociales. Visión Mundial, por ejemplo, está haciendo un trabajo con niños de la calle y necesitan voluntarios. Nosotros vamos a ir y trabajar como voluntarios. ¿Y quiénes van a estar trabajando ahí al lado de nosotros? Gente que no es creyente. Vamos a trabajar juntos, vamos a conocerlos y ellos nos van a conocer a nosotros viviendo la vida de Cristo. Van a ver a Cristo reflejado en nosotros. Esto es heavy. Aquí no se trata de programas que la iglesia organiza para atraer. Aquí se trata de vidas que viven el Evangelio y las vidas son atractivas. Entonces, en base a este tipo de actividad, nosotros diseñamos la siguiente estructura que ustedes van a entender la idea. Nano iglesias, grupos pequeños. Grupos medianos, llamados comunidades misionales, que están compuestas de 3 a 5 grupos pequeños. Y finalmente congregaciones, en plural, sí, en plural. Una iglesia, varias congregaciones. Pero también proyectos de las comunidades misionales. Estos grupos pequeños que se van a encontrar cada cierto tiempo, orar y leer la Biblia juntos, también van a desarrollar proyectos para servir a la comunidad.
Y a futuro, esperamos, si la iglesia crece, con la gracia del Señor, poder desarrollar proyectos más importantes, que van a ser de uno como un todo, ¿verdad? De iglesia a otra. Si ustedes se fijan, la estrategia que está al medio son las comunidades misionarias, que queda como un diálogo entre ambas. ¿Ya? Entonces, les explico rápidamente esto. Las nanoiglesias están compuestas o son los siguientes: son grupos pequeños de 8 a 10 personas y su objetivo es comunión en Cristo, edificación y evangelización. Agustín. Acá de descubrir algo. Las comunidades misionales ¿dónde está la mamá de este niño? Las comunidades misionales son grupos medianos, compuestos de 3 a 5 nanoiglesias, o sea, 30 a 50 personas. Su objetivo, ejecutar un proyecto social y cultural en beneficio de la ciudad, además de evangelizar, que haya comunión y haya edificación. Y en tercer lugar están las congregaciones. ¿Qué es la congregación? El grupo grande, digamos, de alguna manera. La congregación tiene el objetivo de adoración comunitaria, edificación e instrucción en la palabra. ¿Ya? Entonces, observen más o menos lo siguiente. Soñando, como bien dijo Pastor Leandro, no hay que tener miedo de soñar. Entonces nosotros soñamos lo siguiente: que de aquí a 15 o 20 años haya una congregación que se junte en el Parque Forestal los domingos a las 6 de la tarde en un culto. Hay una congregación en el casco antiguo donde la gente trabaja, para la mayoría de la gente que trabaja los jueves a las 7 de la tarde en un culto. Hay otro culto en el sector del Metro Santa Ana, donde hay más familias, los domingos a las 12, con un fuerte programa para niños, porque allí hay más familias con hijos. Podemos también tener un programa o un culto en Providencia, los domingos al mediodía, donde también hay mucha gente de tercera edad. Podemos también tener, pero también hay muchos jóvenes, también podemos tener una congregación de inmigrantes colombianos que se junta el domingo a las 5 de la tarde. Y supongamos una congregación en Bellavista los sábados a las 8 de la noche. Entonces imaginemos 6 congregaciones que se juntan a adorar a Dios en un culto, la misma predicación, distintos predicadores, la liturgia diferente para cada grupo que se está alcanzando. Hay una diversidad, pero junto con cada congregación, ¿qué es lo que hay? Varias comunidades misionales sirviendo en Santiago a través de pequeños proyectos que hacen una diferencia en la vida de las personas. Y obviamente estas comunidades misionales están formadas y conformadas por muchas nano-iglesias, o sea, grupos pequeños. ¿Ok? Entonces, este es el panorama. ¿Y qué ocurre? Llenar con el Evangelio el centro de Santiago. ¿Sí? ¿Soñar no cuesta nada? Soñar. ¿Por qué esta estructura? Es muy simple la razón. La idea es tener lo mejor de una mega iglesia. ¿Qué es lo bueno que tiene una mega iglesia? Recursos humanos, financieros, básicamente. Mucha gente, mucha plata. Pero el problema es que las mega iglesias son muy impersonales. Con lo mejor de las iglesias pequeñas y grupos en casa. Familiaridad, comunión genuina, discipulado personal, multiplicación orgánica, etc. Es muy difícil reproducir una mega iglesia, pero reproducir grupos pequeños es fácil. ¿Ok? Un experimento para que ustedes lo consideren. Pongan en una misma pieza 2 elefantes, un elefante macho y una elefanta hembra, y en otra pieza, al lado también encerrados, a 2 conejos, un conejo y una conejita, y déjenlos 2 años encerrados ahí. Cuando ustedes vuelvan a abrir la pieza de los elefantes, después de 2 años ustedes van a tener un elefantito. Si ustedes abren la pieza de los conejos, van a tener miles de conejos. Nosotros queremos ser una iglesia de conejos. O sea, estructuras simples, grupos pequeños que se diseminen rápidamente. ¿Cómo vamos a hacerlo? O ya lo estamos haciendo. En primer lugar, ser una gran iglesia.
Eso es lo que somos ahora. El grupo base que nos decía Vladimir, nos hemos juntado y nos juntamos todas las semanas para comunión y para estudiar juntos. Somos una nano iglesia hoy, ya. En octubre comienza nuestra segunda etapa. A partir del 3 de octubre nosotros pasamos a ser una comunidad misional. Vamos a hacer un grupo del cual van a salir por lo menos 3 grupos pequeños o 3 nano iglesias. Eso va a empezar a ocurrir a partir de octubre a través de un proceso. Y desde marzo del 2011 vamos a tener una congregación. Ya vamos a empezar a juntarnos una vez al mes a adorar al Señor en el templo de la primera iglesia en Las Tardes. Templo lindo y que no nos cuesta casi nada. Con estos elementos simbólicos que es importante para esta generación. Nos sirven para cualquier grupo. Si ustedes quieren alcanzar a los grupos que viven en barrios residenciales, que tienen de 35 o 40 años para arriba, esto no es un buen método, porque a ellos no les interesa eso. ¿Ok? Pero al grupo que nosotros queremos alcanzar, no quiero decir diversas iglesias para diversos grupos. Mientras más diversos modelos hayan, más grupos de personas van a estar alcanzando. ¿Ok? Esa es la lógica. De marzo del 2010 a septiembre del 2010, de octubre del 2010 a febrero del 2011 seremos una comunidad misional y de marzo del 2011 en adelante. O sea, una idea orgánica. Si queremos reproducir esto, tenemos primero nosotros que vivirlo. De ser una semilla, hacer una plantita y de ser una plantita, hacer un árbol. Y después que sea un árbol, más semillas y plantitas y árboles. Esto lo hizo un artista plástico que es parte de nuestro grupo, ¿verdad? Y él es un trabajo lógicamente digital, en Photoshop. ¿Ya? Está bonito, ¿no? Está bonito, lo hizo media hora. Imagínense lo que puede hacer con más tiempo. ¿Ah? Que sería un día completo. Principios norteadores entonces finalmente. ¿Qué principios nos nortean en esto? Y en esto ustedes se dan cuenta que el pastor Leandro, Vladimir y yo coincidimos plenamente, sin ponernos de acuerdo. Los principios son los mismos. Ahí es donde está la importancia de mantener esto, los principios. Primero, centralidad y supremacía del Evangelio de Gracia. Predicar el Evangelio de Gracia. Fíjense, el Evangelio de Gracia convierte. El Evangelio de Gracia da nueva vida espiritual. El Evangelio de Gracia sana los corazones. Pero ojo, ojo creyentes, ojo cristianos, miembros de iglesia de 20, 30 o más años. Es el Evangelio de Gracia el que santifica. Volver a la cruz una y otra vez. ¿Qué pasa con nuestras vidas espirituales cuando nos alejamos de la cruz? Cuando empezamos a pensar que lo que Dios espera de nosotros es cumplir leyes y ordenanzas. Caemos en el error de los Gálatas, ¿se acuerdan, no? Que empezaron en la gracia y terminaron en las obras. Y el apóstol Pablo dice, Gálatas, eso. Entonces, el Evangelio de Gracia que santifica, el Evangelio de Gracia que da crecimiento espiritual integral a nuestra vida. Entonces, el Evangelio va a ser predicado todos los domingos, en todas las instancias y en todas las comunidades pequeñas y medianas. Todas las veces que nos juntemos, las malas noticias de la profundidad de nuestro pecado, las buenas noticias de la redención que Dios obró en Cristo en la cruz. Todas las veces. Porque el cristiano necesita que se lo recordemos, como decía Lutero, todos los días. Y el que aún no es cristiano lo necesita para ser convertido. Entonces, la centralidad del Evangelio. En segundo lugar, amor por la ciudad. Amor por el lugar donde está. Vladi lo decía, sentir este fuego y esta pasión, decir, quiero que en este lugar haya una iglesia y la gente se convierta. Amor por la persona. Aquí amor por la ciudad. Fíjense, esto es súper importante. Sin dejar de reconocer lo negativo del centro de Santiago, creer en su potencial. Destacar su belleza y su historia. Ocuparse de promover la paz y la justicia en Santiago en amor. Amar la ciudad. ¿Cuál es el problema? Muchos cristianos viven en Santiago, pero les carga Santiago. Esa gente no es bienvenida en esta iglesia. Porque hay que amar la ciudad. Vamos a tener que amar la ciudad, trabajar por ella. ¿Ok? En tercer lugar, no se van a sentir cómodos, no se van a sentir cómodos. Estructura y estilos orgánicos de la iglesia. ¿Qué queremos decir con esto? Una iglesia a escala humana. Lo que Vladi hablaba de una iglesia simple. Una iglesia a escala humana. Evitando institucionalismos accesorios. Fíjense. Hay cosas que nosotros hacemos porque debemos hacerlas. ¿Por qué existe la escuela dominical? Existe porque los creyentes necesitan instrucción. Si no hay instrucción, el pueblo se desvía. 100% de acuerdo. ¿La escuela dominical está en la Biblia? No, no está en la Biblia.
La orden de instruir al pueblo de Dios está en la Biblia. Está. ¿Y qué pasa si nosotros instruimos a la gente en grupos pequeños en las casas? Con la misma profundidad, tal vez incluso mayor, porque no vamos a tener una clase de 20 ni de 30, sino puras clases pequeñitas de 8 personas, donde todos pueden opinar, compartir. ¿Va a haber instrucción igual o no? Eso es lo que importa, ¿se fijan? Eso es lo que importa. No, probablemente no es lo mejor para su iglesia, pero para la iglesia 1 estamos identificando como una estrategia clara. Les vuelvo a decir, no volamos, caemos con estilo. Así que si en algún momento en este caer con estilo nos sacamos la mugre, la idea es no amargarse tampoco. Nos vamos a volver a levantar y tratar de tirarnos la mano. A ver si esta vez sí podemos planear. Discipulado integral. Énfasis en la transferencia de vida que aman a Jesús y hacen su voluntad. Formación de carácter cristiano y compañerismo. Observen lo siguiente. Iglesias con programas atractivos para jóvenes y adolescentes y niños. Iglesias con buenos programas para los matrimonios. Iglesias con un buen culto y una buena predicación. Con una buena música, que se reúnen en un buen lugar. Existen muchas. Y estas iglesias, muchas veces, en muchas de ellas, no hay cambio de vida. Las personas siguen viviendo sus mismas cómodas vidas de lunes a sábado. A nosotros no nos interesa una iglesia así. No nos interesa. Nosotros estamos mucho más interesados en personas, vidas que son cambiadas. Y esto significa una cosa. Para la gran mayoría de la gente, ¿qué es un discipulado? Es un material de 6 a 13 semanas que uno estudia con la gente. Pésima idea, eso no es un discipulado. ¿Qué fue para Jesús hacer un discipulado? Tomó a 12 compadres y se los llevó a vivir con él por 3 años. ¿Ok? Transferencia de vida. Estoy siendo realista como pastor. No voy a poder discipular a 15, 20 personas al año, ni loco. Podría discipular a una, máximo a 2 por año. Pero ese discipulado que sea profundo, genuino. ¿Se entiende? De rendición mutua de cuentas, confesión de pecados, orar unos por otros, orar yo por él y él por mí, compartir nuestras cargas y problemas, estudiar juntos la palabra e incluso compartir algunas tareas. ¿Sabéis qué? Estoy justamente ahora preparando el sermón para el domingo. Tú tienes un tiempo, ¿por qué no me ayudas un poquito? Los pastores muchas veces no compartimos con otros. No enseñamos a las personas mostrando lo que nosotros hacemos. Entonces, este es un desafío para nosotros. ¿Ok? Y entonces les dejo las preguntas, Pastor Amos.